Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar de cómo vamos a empezar a operar las noticias en los mercados financieros. Entonces, me gustaría saber si en estos momentos las personas que están ingresando a este webinar me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación también sin ningún inconveniente. Entonces, los invito que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, y pues actualmente soy trader y analista de mercado de capitales. Muy buenas tardes para ti, Andrés. Me alegra que también que estés escuchando sin ningún problema. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos, pues para saber el alcance que tenemos en el webinar de este martes 30 de junio. Entonces, pues, muy buenas tardes también a Eugenio, a Juan Felipe, que nos está sintonizando, Juan Felipe de Chía, a Eugenio que nos está sintonizando desde Perú, Andrés desde Guatemala. Un saludo a todos ustedes y pues bienvenidos a este webinar que la verdad me parece un webinar bastante interesante, sobre todo porque normalmente nosotros los traders no hablamos mucho del aspecto fundamental, es decir, desde el punto de vista de las noticias, sobre qué es lo que nos están diciendo las noticias, pero aun cuando nosotros estamos entrando cada vez más en esto, tal vez no entendemos muy bien cómo realizar efectivamente la interpretación de estas y cómo nosotros vamos a tomar posición en los mercados financieros, y pues por eso es que el día de hoy les traigo este webinar. Entonces, pues bueno, también mientras esperamos un poco a que los demás asistentes vayan llegando, es importante que hablemos un poco más de nosotros, del Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una empresa, una compañía que surge en el 2011 con la finalidad de empezar a formar a aquellas personas digamos que no necesariamente tienen una carrera financiera o digamos que son profesionales en finanzas, pero que quieren aprender más de los mercados de capitales y que sin duda alguna quieren entender el mundo del trading de una mejor manera. Entonces, pues efectivamente nosotros surgimos y nacemos para poder brindar todas estas formaciones a través de nuestros cursos, a través de nuestros webinars, que como pueden ver, o como muchos de ustedes saben que nuestros webinars son completamente gratuitos, son educativos, y adicionalmente pues en nuestros cursos de trading ustedes van a encontrar por supuesto que una profundización en los mercados financieros desde el aspecto técnico, fundamental, de indicadores técnicos, digamos de este tema, de interpretación de la noticia. La verdad hoy vamos a dar una pequeña parte de todo el contenido que nosotros vemos en nuestro curso, ya sea nuestro curso introductorio virtual, nuestro curso intermedio virtual y también nuestro curso avanzado. Entonces, si ustedes quieren saber más de todo esto, simplemente tienen que ingresar a www.eldfx.com, que les va a poder brindar toda la información. Y adicionalmente, digamos que esto me parece como un punto agregado. Y es que nosotros como traders siempre tenemos que buscar como la mejor manera al momento en que nosotros vamos a elegir un broker. Si miramos desde el aspecto fundamental, desde el aspecto de la noticia, vamos a poder entender que un broker, cuando nos ofrece unas herramientas adicionales, este valor agregado, nosotros vamos a poder tener una mejor interpretación tanto de las noticias, así como estar pendiente de los mercados. Pero claro, al momento en que nosotros vamos a elegir un broker que queremos que efectivamente, no sé, tenga estas alarmas, nos brinde todo este contenido fundamental, puede llegar a ser un poco difícil debido pues a la gran cantidad de brokers. Entonces, aquí, por eso también nosotros del Distrito Financiero recomendamos bastante que utilicemos la página de qualbroker.com para poder elegir, o más que todo poder entender y ver de una manera muy resumida la información que tenemos de los brokers. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros ingresamos a qualbroker.com vamos a poder encontrar la información por parte de los indicadores desde el punto de vista de los aspectos de la plataforma, de las cuentas, de los activos, que sin duda alguna la diversificación de portafolio es un objetivo que nosotros tenemos, más que todo es una regla que nosotros debemos cumplir, pero cuando hablamos desde el aspecto fundamental, nosotros tenemos que buscar plataformas que nos ofrezcan
todos estos aspectos, es decir, que nos ofrezca tanto la parte de si algunas nos ofrecen acceso a TradingView, que si algunas tienen plataforma propia. Normalmente cuando tienen plataforma propia son aquellas que eh, son las que, digamos, nos brindan portales informativos o adicionalmente estos puntos. Entonces ya a través de la página de cuál broker ustedes van a poder encontrar esa información. En este caso, cuando nosotros queremos buscar, no sé, brokers que tengan TradingView, vamos a poder encontrar por la parte de Oanda, que es un muy buen broker, cual en este caso, por el broker tiene una calificación de 4 estrellas y adicionalmente es un broker que podemos ver que tiene una regulación en el Reino Unido, en Australia y en Estados Unidos. Entonces, claro, tiene 3 regulaciones bastante sólidas y adicionalmente podemos ver toda la información. Entonces, claro, esto es un punto, la verdad, muy importante y muy relevante cuando estamos hablando de todos esos aspectos de lo fundamental, pero más que todo de estar enterados de las noticias. ¿Y por qué se debe esto? Porque cuando nosotros hablamos de los aspectos fundamentales de la noticia, de cómo esto puede llegar a impactar a los mercados, nosotros vamos a poder ver digamos que, las consecuencias de las noticias de una manera tanto un poco visible, así como un poco difícil incluso de encontrar, pero la idea es que nosotros como traders empecemos a encontrar toda esa información. Juan Felipe, no, me estás preguntando que si Oanda Equity, en este caso, el broker que nos está ofreciendo el acceso a MetaTrader, bueno, a TradingView, digamos que nos ofrece también, si queremos tanto tener la información del broker, pero así que podamos tener acceso a una cuenta en TradingView, va a ser el broker Oanda, digamos, por parte de cuál broker. Entonces, digamos que es un punto, la verdad, bastante importante. Juan Felipe, digamos que si ustedes quieren adquirir más información, de hecho, en estos momentos lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a copiar el enlace, digamos, para que ustedes lo tengan presente y digamos que pues simplemente si le quieren echar un vistazo, después lo puedan hacer, digamos que en ese punto. Ok, entre esos dos no habría mucho problema en cuál seleccionar. Muy buena pregunta, Juan Felipe. Eso depende de cada trader, eso depende de ti, Juan Felipe. Si tú estás buscando un broker que es Daily Disk, o pues sin duda alguna banda va a ser tu mejor opción. Si tú estás buscando un broker STP, pues sin duda alguna Equity también va a ser una muy buena opción. Lo importante es que cuando ustedes estén viendo, independientemente del broker que nosotros estamos hablando, digamos que al momento que ustedes van a elegir, quieren ver estos puntos, hay que tener en cuenta la regulación por parte del broker, la información que nos va a brindar tanto el broker por parte de bueno, la regulación, la documentación, efectivamente el spread, el valor agregado, digamos que hay bastantes puntos que se pueden trabajar, Juan Felipe, ¿listo? Y pues sin duda alguna también es un punto relevante que vamos a tener en cuenta, pero igual que vamos a ir desarrollando en el webinar de este día, que vamos a empezar a hablar de digamos que más que todo, cómo vamos a empezar a operar con las noticias en los mercados financieros. Entonces, es importante que nosotros hagamos una pequeña retroalimentación de este webinar, que la verdad no va a ser un webinar muy extenso, pues debido a que solo nos vamos a enfocar en ver esos ejemplos de las noticias, pero vamos a ver primero qué es el análisis fundamental, qué son las noticias, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones con respecto al tema. Entonces, ya entrando un poco en materia, nosotros cuando agreguemos un tema en nuestro, digamos que en nuestro tipo de análisis, o con cualquier aspecto de los mercados de capitales, es importante que nosotros clasifiquemos este nuevo instrumento que queremos efectivamente adecuar a nuestro sistema. Nosotros vamos a tener en una primera parte un análisis de mercado, que normalmente es el análisis que uno puede llegar a profundizar en el mercado de capitales, donde vamos a tener un análisis técnico y un análisis fundamental. Esos son los dos tipos de análisis que nos van a dar como resultado llegar a construir un análisis de mercado, y el día de hoy nos vamos a basar, o el tema se centra en el análisis fundamental. ¿Por qué se debe esto? Porque el análisis técnico se va a basar siempre con respecto a la información de los precios del mercado. Es decir, que el análisis técnico nunca va a tener en cuenta de qué es lo que está ocurriendo coyunturalmente, políticamente, socialmente, mejor dicho, desde cualquier otra variable que no tenga que ver con los precios. Y a nosotros no nos interesa
cuando hablamos de las noticias, entender un poco más el análisis técnico. No significa que no lo vamos a tener en cuenta. No. ¿Por qué? Porque, claro, el análisis técnico nos pueden dar niveles de soporte, de resistencias, puntos, la verdad, bastante importantes y relevantes, pero en este caso, cuando nosotros estamos hablando de noticias o análisis fundamental, nosotros vamos a ver la reacción de la noticia en el gráfico, más no vamos a tener en cuenta al 100% cuál va a ser el aspecto técnico. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental no se va a basar en la psicología, no se va a basar digamos que en los aspectos de la creación de los precios, sino que aquí la mayoría de inversionistas suelen utilizar este tipo de análisis para poder evaluar de una manera más adecuada el comportamiento de los precios de un activo. ¿Y esto por qué se debe? Porque el análisis fundamental va a tener en cuenta el tema del día, vamos, el tema de las noticias, va a tener también en cuenta los aspectos económicos, va a tener en cuenta las teorías financieras y adicionalmente va a tener en cuenta cómo se está comportando el sistema internacional. Es decir, que aquí, claro, el análisis fundamental nos va a dar mucho campo para empezar a analizar de aquí en adelante, pero nosotros como traders, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Empezar a evaluar poco a poco cada uno de estas variables para poder entrar cada vez más a entender este punto. Claro, Eugenio, hay muchas páginas, igualmente no te preocupes, que el día de hoy vamos a ver una a una, pues efectivamente para empezarnos a formar un poco más con lo fundamental, pero adicionalmente es que nosotros vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a tomar esas posiciones que me parece súper relevante. Igualmente, Eugenio, muchas gracias por tu pregunta, pero vamos a ver esas páginas, así que no te preocupes. Entonces, listo. Tenemos todo este tema del análisis fundamental súper claro. Vamos a empezar a mirar y analizar cómo se están comportando digamos que esos factores no cuantitativos, sino cualitativos de los activos para poder determinar el mejor movimiento de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la interpretación de las noticias. Pero ante todo, nosotros tenemos que empezar de qué es una noticia, según la RAE, simplemente es la información sobre algo que se considera interesante de divulgar. También podemos entender que la noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. Entonces, claro, aquí ya tenemos el punto clave y el punto relevante. ¿Por qué? Porque una noticia puede llegar a generar un alto impacto dependiendo del interés más o sí, del interés que tenga esta noticia en el sistema internacional. Entonces, claro, les voy a poner un ejemplo, digamos que bastante, yo diría que fuerte, pero sin duda alguna es el mejor ejemplo que puedo llegar a colocar en estos momentos para poder entender el impacto de la noticia. Si nosotros somos inversionistas colombianos y vemos que en Turquía se presentó un invento que va a potencializar el comercio de, no sé, de un producto de marca país turco. A nosotros como Colombia, ese tipo de noticias no nos va a afectar sin ningún problema. Pero claro, si nosotros como Colombia luego vemos que la acción o Avianca se declara en bancarrota para presentar esa reestructuración financiera, sobre todo que se acoge a la ley de bancarrota estadounidense, claro, a nosotros Colombia nos va a poder llegar a afectar de una manera porque lo importante es cómo despierta el interés en el público la noticia. Digamos, vamos a colocar un ejemplo desde un panorama internacional. Donald Trump se agarra o bueno, más que se agarra, no, regaña al ministro del Tesoro. Digamos que sí, es una noticia bastante importante, puede llegar a generar un impacto, pero digamos que no va a tener esa acogida internacional. En cambio que Donald Trump no sé, que le dice una grosería al presidente de Rusia en un congreso internacional. Claro, ya ese tipo de noticia va a generar un impacto diferente y lo importante es que nosotros como traders vamos a empezar a seleccionar esos tipos de noticias y nosotros lo vamos a seleccionar de acuerdo al tipo de activo o al tipo de mercado que nosotros estemos analizando de aquí en adelante. Además, esta definición también, digamos que antes de entrar un poco más en materia, es importante decirla, es que efectivamente una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito en específico resulta relevante. Es decir, que nosotros como traders tenemos que empezar a analizar las noticias que para los mercados financieros va a generar relevancia o importancia. Digamos, vamos a
Nuevamente que, digamos que este ejemplo también, de hecho ya lo recordé, me pareció bastante, la verdad, bastante interesante, y es cuando Estados Unidos anunció que no va a comprar la cantidad de soya a China. Esto ocurrió durante el 2019, sobre todo cuando no había ni siquiera una primera fase del acuerdo, ni siquiera se estaba hablando para una primera fase. Claro, esto sí implicó que Estados Unidos, un gigante que mantiene un alto nivel de consumo de soya, le dijo a China, no voy a consumir su soya. Claro, esto generó una fuerte contracción en el mercado de soya y digamos que efectivamente en los mercados de capitales, pero desde un aspecto negativo llegó a generar un impacto por parte del continente asiático, pero por parte del sector en Latinoamérica fue bastante positivo porque Argentina vio la oportunidad de empezar a exportar más o bueno, a comercializar de una mejor manera esos niveles de soya que efectivamente ya Estados Unidos la había anunciado que no iba a comprarla a China, sino que va a buscar un nuevo socio para poder adquirir ese tipo de materia prima. Claro, entonces aquí es donde nosotros como traders tenemos que, primero que todo, saber en qué activo estamos nosotros para poder llegar a tomar una inversión y adicionalmente poder mantener ese seguimiento de las noticias. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar más que todo con la práctica. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, si nosotros nos ponemos a tratar, digamos, de ver aspectos teóricos de las noticias, puede llegar a ser un poco bastante complicado de entender y la verdad, en lo personal, siempre he considerado que la práctica es como el punto más importante, digamos, desde el aspecto fundamental, sobre todo para la identificación de noticias. Entonces, claro, sobre todo para responderle a Eugenio, la pregunta que nos había realizado anteriormente. Nosotros, ¿dónde vamos a empezar a buscar noticias? Aquí ya nosotros como traders vamos a poder encontrar un beneficio y un reto. El beneficio es que normalmente cuando nosotros googleamos noticias de finanzas o noticias de una acción, vamos a poder encontrar 10.000 resultados por parte de Google. Pero lo importante es ver esos resultados, qué tan viables o qué no viables son. Entonces, para esto nosotros vamos a poderlo realizar de diferentes maneras. La primera manera, que es la que me parece como más genial, porque nos va a ahorrar mucho tiempo, va a ser a través de los portales o de las mismas plataformas. Entonces, en este caso, digamos, sobre todo que ahorita estamos hablando de TradingView. Cuando nosotros ingresamos al portal de TradingView, ya saben, vamos a poder encontrar toda la información sin ningún problema. En este caso me está cargando pues efectivamente las últimas ideas que se han publicado en TradingView, pero en este caso vamos a suponer bueno, no sé si alguno de los asistentes quiere que veamos un activo en estos momentos. ¿Tiene algún activo en específico que pues que les gustaría ver, pues sobre todo para poder entender un poco más desde el aspecto fundamental? Entonces, no sé, o desde el aspecto de las noticias más que todo. Entonces, no sé si alguien tiene algún activo en específico, el primero, mejor dicho, que me esté brindando esa información, pues miramos, digamos, ese tipo de activo. Entonces, muy bien, aquí ya tenemos a Andrea que nos está diciendo el oro. Listo, perfecto. Vamos a mirar entonces en estos momentos las noticias que pueden ocurrir desde el aspecto del metal precioso. Entonces, en este caso, seleccionamos el activo y una de las grandes ventajas de TradingView es que nosotros cuando abrimos el gráfico con todas las funciones, vamos a poder encontrar en el panel o en el panel del lado derecho de la plataforma de TradingView, vamos a poder encontrar las herramientas y entre esas herramientas vamos a poder encontrar la parte de las noticias. Entonces es como un punto, la verdad, bastante chévere, pero sobre todo porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo o más que todo de los titulares que normalmente son fuentes de información, la verdad, bastante confiables. Entonces, en este caso, la plataforma ya nos está diciendo el tema del calendario económico. Entonces, eso es un punto importante. El día de mañana tenemos informe de la ADP. El viernes tenemos nóminas no agrícolas. Bueno, esto de aquí ya está un poco pasado. Tenemos nóminas no agrícolas, entonces digamos que en ese punto no hay problema. Pero si nosotros empezamos a ver los titulares, nos va a mostrar las noticias que tengan que ver, ya sea una relación directa o indirecta por parte del activo. Entonces ya aquí estamos empezando a filtrar un poco más el tema de las noticias. En este caso vamos a mirar la última noticia que nos trae efectivamente el oro. En este caso, digamos que me parece una noticia desactualizada, pero de hecho la fuente, que es lo que me parece interesante, sí me parece relevante, que es Daily FX, que la verdad es normal, es un diario de la compañía IG,
pero más que todo que tiene bastantes noticias con respecto a los mercados, es decir, hay publicaciones bastante constantes y adicionalmente que normalmente estas páginas, sobre todo DailyFX, está mostrando pues ese contenido de los diferentes activos. Entonces, como pueden ver, aquí ya estamos viendo pues todos estos puntos de digamos, desde el aspecto de las noticias. Ya si nosotros nos devolvemos pues a la noticia en específico, vamos a poder encontrar y ver un análisis detallado tanto del aspecto fundamental, que es la primera parte, así como una pequeña revisión técnica. Obviamente, esos tipos de portales no nos van a decir en qué vamos a tomar posición, pero ya nos están dando pues ese primer probado de las noticias en los mercados financieros. Entonces, un punto, la verdad, bastante importante y relevante, pero también les voy a recomendar la siguiente página que se conoce como FX Empire. Entonces, ¿por qué les recomiendo esta página? Porque la verdad, en lo personal, considero que tienen una publicación de contenido bastante interesante y adicionalmente digamos que no la vamos a ver centrada solamente en un tipo de activo, sino que la vamos a poder ver efectivamente en diferentes instrumentos financieros. Entonces, es un punto, la verdad, bastante interesante. Ustedes se pueden ir tanto por parte del mercado, así como por parte de las noticias, y van a poder encontrar bastante información. En este caso, pues, se me está demorando un poco en cargar debido, pues, a todo, digamos que, pues, a lo que tengo el webinar, ejecutándose en estos momentos. Entonces, me disculpo de tal vez, digamos que por el aspecto de la demora de la carga, pero ustedes aquí van a poder encontrar información, así como diferentes pronósticos que les pueden ayudar tanto pues para corroborar efectivamente sus análisis, pero más que todo para tener un mejor panorama. De hecho, aquí estamos viendo como las noticias económicas más relevantes, que el euro baja presión. De hecho, miremos la última, que efectivamente oro prueba, de hecho, $1.800 por onza, es decir, que está operando en nuevos máximos. Entonces, simplemente nosotros ingresamos a la noticia, de hecho, por parte tuya, Andrea, para pues entender un poco más la noticia, como podemos ver, pues tenemos digamos que bastante información. E incluso si ustedes quieren buscar un activo en específico, en este caso vamos a mirar el euro dólar. Entonces simplemente ustedes buscan el instrumento, colocan la noticia y ahí les va a salir pues toda la información de ese instrumento y de las últimas publicaciones de noticias, tanto ya sean de las noticias de alto impacto, así como los diferentes pronósticos por parte de los diferentes traders que participan en ese foro. Entonces, tenemos que esto también es un punto bastante importante. Está en nuestro idioma, entonces, claro, eso también es una gran ventaja. Otro portal que en lo personal yo considero que debe ser el portal más importante y el más visto por parte de todos los traders va a ser siempre Bloomberg. Bloomberg, sin duda alguna, es uno o se considera uno de los, bueno, de hecho el mejor o bueno, está entre el top 3 de los portales informativos de noticias en los mercados financieros. Entonces no te preocupes, Andrés, que ya vamos a pasar a ese punto de las noticias de alto impacto. Pero más que todo, aquí ya estamos viendo también otro punto muy importante del análisis fundamental y es efectivamente de las noticias. Y aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar todas esas noticias de alto impacto y sin duda alguna Bloomberg va a seguir siendo pues digamos que el rey por parte de ese portal informativo. Y ya pues para finalizar esta parte vamos a mirar la página de Investing, que no me gusta mucho, digamos, por el aspecto de publicidad. Digamos, soy de aquellas personas que no les gusta, digamos, ver toda esa publicidad que le estoy siguiendo a uno, pero más que todo, aquí es donde nosotros vamos a poder ver y, sí, todo ese contenido coyuntural que la verdad me parece bastante bueno con respecto a los mercados financieros. Pero claro, aquí ya tenemos que nosotros hacer como una pequeña pauta y decir, muy bien, una cosa es que efectivamente encontremos noticias que nos están diciendo con respecto a los índices que cerraron a la alza el día de hoy en los Estados Unidos o con respecto a Wall Street o digamos que todos estos puntos, la verdad, bastante relevantes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con las noticias internacionales? Es decir, ¿qué es lo que pasa con la coyuntura mundial? Y aquí ya mi última recomendación de páginas va a ser el portal de Reuters. Reuters es como un Bloomberg, pero con respecto a todo lo que está ocurriendo en el sistema internacional. Por supuesto que si ustedes colocan la edición de acuerdo a la región, les va a salir pues más información con respecto a esa región, pero más que todo es que también está mostrando noticias de alto impacto. De hecho, aquí tenemos una noticia hace 23 minutos.
Demócratas de Estados Unidos piden sanciones contra Rusia si reporte sobre recompensas. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo efectivamente un aspecto estadounidense con respecto a una variable internacional que es, digamos, tanto por parte de Rusia como actor, así como por diferentes temas con respecto, pues, a las recompensas que ya la noticia nos va a dar la información. Como podemos ver, son noticias completamente actualizadas, van saliendo de acuerdo al momento en que va ocurriendo el suceso internacional. De hecho, aquí tenemos que Brasil supera 1.4 millones de contagios por coronavirus, entonces muy seguramente las acciones de la bolsa de Brasil el día de mañana pues van a presentar una contracción debido pues al número, la verdad, bastante elevados, que se acercan ya a 60.000 muertos. Entonces eso también es un punto importante. Entonces ya les dejo pues como este último portal informativo, Reuters, la verdad se los recomiendo bastante, sobre todo si quieren descargar la aplicación o la app en el celular, lo pueden hacer para estar manteniéndose cada vez más actualizados. Entonces, claro, ya entendemos listo, vamos a empezar a encontrar efectivamente las noticias sin ningún problema, pero ¿cómo nosotros vamos a empezar a estudiar o a determinar el impacto de las noticias? Y el impacto de las noticias, pues vamos a empezarlas a entender de acuerdo tanto a el estudio que nosotros le vamos a hacer previamente, así como el impacto más que todo, no tanto que tenga que ver directamente con el punto de la noticia, sino que directamente con el sector en general. Entonces, en este caso, estamos viendo el comportamiento de los inventarios de petróleo. Aquí nosotros sabemos que efectivamente los inventarios de petróleo es el informe que saca la Agencia Administrativa de Información de Energía de los Estados Unidos, que manda efectivamente el reporte de los números de barriles que nosotros encontramos bueno, que se están publicando semana a semana. Entonces, este punto, la verdad, nosotros ya lo hemos trabajado al día por parte de los traders, es decir, que si los inventarios salen positivos, los precios van a presentar contracciones, mientras que los inventarios son negativos, pues los precios van a ser cada vez más positivos. Eso nosotros lo podemos entender, lo manejamos de una buena manera, pero claro, ¿cómo nosotros vamos a empezar a ver el impacto de esa noticia? Y va a ser pues a través de entender cómo se está comportando coyunturalmente ese sector. Entonces, claro, para entender coyunturalmente es importante que nosotros entendamos todas las variables que puedan llegar a afectar digamos que ese tipo de activo en los mercados. Entonces, claro, si nosotros miramos el mercado del petróleo, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que tenemos por parte de los oferentes como por parte de los demandantes, es decir, quién compra y quién vende el producto. Si lo miramos por parte de quienes compran, tenemos a China, a India, a Taiwán, a Turquía, que efectivamente dependen del consumo de la materia prima para mantener sus actividades manufactureras, mientras que por parte de los productores tenemos a Rusia, tenemos a Arabia Saudí, tenemos a Canadá, tenemos a los Estados Unidos. Entonces, claro, son dos variables que nosotros vamos a entender, pero a medida en que nosotros vamos profundizando en las noticias, vamos a poder entender esas variables que van a llegar a presentar un mejor impacto, bueno, que van a poder reflejar ese impacto. Entonces, claro, para entender las noticias es importante que nosotros entendamos cómo se comporta ese sector en la economía. Aquí les traigo un ejemplo. Vemos que el WTI cae casi un 2.5% en 4 horas, es decir, el gráfico que ustedes están viendo en estos momentos, esta vela bajista, pero se presenta porque tenemos digamos que durante este periodo de tiempo, un aumento en los aranceles de 200 millones de dólares por parte de Estados Unidos a China. Y adicionalmente tenemos que Libia reabre terminales de petróleo y que tenemos una consideración de excepciones de países que quieran efectivamente comprar este tipo de petróleo. Yo sé que aquí tenemos como alrededor de 3 noticias, pero de hecho ustedes a medida que van entendiendo o más que todo van comprendiendo esas variables, las vamos a poder entender de una mejor manera. Entonces vamos a mirar la primera, que fue durante toda la guerra comercial, que de hecho los precios de petróleo se llevaron también unas consecuencias de ese enfrentamiento comercial. Cuando Estados Unidos le interpuso 200 millones de aranceles a China, que fue, digamos que esas primeras jugadas de la guerra comercial, nosotros, ¿qué fue lo que pudimos ver en esos momentos de mercado? Que efectivamente había miedo, había pánico, pero más que todo porque si Estados Unidos le determinaba esa cantidad de aranceles a China, China tendría que aumentar efectivamente sus costos de producción para poder cubrir esos aranceles, sin duda alguna generando que
ese ciclo económico fuera insostenible entre el mediano y largo plazo. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Que China no podría mantener esos niveles de consumo de petróleo o de consumo más que todo de mantener su actividad manufacturera. ¿Eso qué implica? Que si no se mantiene la actividad manufacturera, China no va a poder consumir petróleo. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender esas variables. Si hay alguna variable que afecte el comportamiento del consumo, digamos en este caso por parte de China con respecto al petróleo, el activo, en este caso el petróleo, va a ver o va a sentir las consecuencias de esas decisiones que se están tomando. Entonces, claro, el primer empuje bajista que nosotros vemos fue efectivamente por esa parte de la decisión de los aranceles entre China y Estados Unidos, porque claro, el petróleo o el mercado de petróleo, ¿qué fue lo que pensó en esos momentos? Que China no tenía la capacidad de consumir, si se les colocaba esos aranceles, los mismos niveles de petróleo. Entonces, claro, eso generó miedo en los mercados, lo que generó una caída por parte de los precios internacionales del petróleo. Y esto solo fue por una noticia. Digamos, aquí ya no estamos viendo por parte del tema de los inventarios, que es algo que nosotros vamos a poder trabajar diariamente, bueno, semanalmente, pero aquí ya estamos viendo es efectivamente esa implicación coyuntural. Luego tenemos que Libia reable terminales de petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Libia es uno de esos países que tiene no grandes cantidades, digamos que gigantes cantidades de reserva de petróleo, pero sin duda alguna es un país que tiene reservas de petróleo considerables y más que todo que se dedica a la actividad de extracción de petróleo. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Que al momento en que Libia anunció que va a empezar a abrir nuevamente sus terminales de petróleo que anteriormente, que esta noticia fue alrededor del 2019, vamos colocándola que este entorno fue alrededor del mes de agosto del 2019. Claro, ¿eso qué implicó? Que si Libia aumenta su capacidad productiva, va a haber más petróleo en los mercados financieros. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a recordar nuevamente la ley del, digamos, de la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos, pero de hecho que es una ley que se puede acomodar en ese tipo de mercado, porque a medida en que hay una gran cantidad de ese activo, de ese mismo instrumento, va a generar que el mercado pague por un menor valor esas unidades de petróleo que están surgiendo, porque sin duda alguna tenemos un exceso de petróleo en el mercado. Entonces, claro, eso generó o eso empujó nuevamente la caída de los precios internacionales del petróleo y adicionalmente el último punto que durante ese punto se presentó, o más que todo Estados Unidos, estableció diferentes excepciones a los países que querían comprarle petróleo a Irán, porque sin duda alguna las tensiones entre, digamos que los Estados Unidos e Irán en ese momento eran bastante elevadas. Obviamente eso fue un punto bastante positivo porque claro, ya Estados Unidos le estaba diciendo como a los países que reconsideraran que no los iban a sancionar tan fuertemente por comprarle petróleo a Irán. Entonces eso llegó a aliviar un poco los precios internacionales del petróleo. Pero esta es la manera como ustedes van a empezar a ver los efectos de las noticias en los mercados financieros. Claro, estos son noticias, no es calendario económico, digamos, Andrés, como tú decías, como de alto impacto. De hecho, si lo miramos nosotros rápidamente a través de, digamos, de todos los portales que les recomendé el día de hoy, vamos a poder ver que uno de calendario económico que siempre les he recomendado ha sido Forex Factory. Forex Factory la verdad me parece un muy buen calendario económico, pero vamos a ver de hecho el día de mañana. El día de mañana, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos efectivamente, pues tenemos ADP por parte de los Estados Unidos, pero el jueves tenemos inventarios de petróleo por parte de los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar? Que sí o sí, el día jueves nosotros vamos a tener, pues efectivamente, esa información. Bueno, creo que ya lo pasaron para el miércoles. Vamos a ver si efectivamente así, qué pena con ustedes. El miércoles a las 9:30 de la mañana vamos a tener los inventarios de petróleos. Entonces, claro, nosotros vamos a ver la interpretación de las noticias. Si nosotros vemos que los inventarios salen por encima, es decir, que salen positivos o muy positivos, lo que vamos a ver es una respuesta negativa por parte de los precios de petróleo. Pero si nosotros lo vemos desde que si llega a salir una noticia bastante negativa, vamos a poder ver un impacto positivo por parte de los precios internacionales del petróleo. Es decir, que vamos a mirarlos aquí rápidamente. ¿Qué es lo que estamos viendo por parte del crudo con referencia a WTI? Que estamos en una lateralidad completamente marcada. Muy seguramente ya nos estamos enfrentando a un nivel
de 50, bueno, 50 acercándonos al 61.8 de Fibonacci, pero claro, ese nivel, ¿qué es lo que me está implicando? Que los precios, en este caso técnico, se están acercando alrededor de unos $40 muy marcados y sobre todo un precio de los $44, es decir, que van a ser dos resistencias bastante fuertes para sobrepasar por parte del activo, pero muy posiblemente si el jueves los inventarios de petróleo llegan a salir bastante positivos, muy probablemente vamos a tener un fácil rompimiento por parte de los $40. Entonces, claro, eso es calendario económico. Pero si nosotros miramos las noticias, es decir, poder empezar a analizar cómo se va a empezar a comportar los precios del petróleo, entonces nosotros tenemos que empezar a filtrar qué es lo que está pasando coyunturalmente con respecto a ese activo. Entonces, simplemente a través de filtros vamos a colocar, digamos que todos estos, digamos, los aspectos del petróleo. Entonces, petróleo, que pena con ustedes. Y bueno, ahí estoy pegado con el teclado ahí, que pena con ustedes. Ah, petróleo. Entonces vamos a colocar pues efectivamente la información y aquí ya nos están dando pues todas las noticias que tengan esa palabra por parte de los, digamos, de todos esos, bueno, de las noticias, bueno, que tenga la palabra petróleo, nos va a salir todas las noticias y es donde nosotros vamos a filtrar. Ok, Joyce, no te preocupes que cuando nosotros estamos viendo los colores de las noticias en el calendario económico, bueno, del calendario económico es el impacto que va a tener en el mercado. Entonces, cuando lo vemos en amarillo, es una noticia de bajo impacto. Cuando lo vemos de naranja, es una noticia de mediano impacto y cuando lo vemos en rojo es una noticia de gran impacto. Entonces digamos que es un punto como para que tengas en cuenta, ¿listo? Siempre sea rojo, fuerte impacto, naranja, mediano impacto y amarillo, bajo impacto en los mercados, ¿listo? Entonces, claro, ya sabemos, calendario económico, vemos que efectivamente por parte del petróleo no tenemos, digamos que muchos aspectos, bueno, digamos que el aspecto técnico, bueno, calendario económico ya sabemos que es la publicación de los inventarios, pero por parte de, ok, aquí, wow, de hecho aquí tenemos algo muy parecido que había estado ocurriendo el año pasado, que está ocurriendo actualmente. Petróleo cae por posible regreso de Libia al mercado con más suministros, es decir, que aquí ya nos está diciendo que Libia puede volver a entrar al mercado del petróleo ofreciendo un mayor nivel de inventarios. Entonces, claro, aquí el punto es ver la noticia, leer la noticia, qué es lo que está ocurriendo con respecto pues a este tema de la producción del crudo. Entonces, eso es una manera, la verdad, bastante bueno, tuvimos una convergencia por parte de Libia, pero esto va a ser, digamos que un ejemplo de cómo nosotros vamos a poder ver el impacto de las noticias. Entonces ya sabemos, podemos esperar unos inventarios, digamos que, es decir, muy negativos para que el WTI sobrepase los $40, pero también hay que mirar que si efectivamente estos aspectos de Libia sí o siguen hablándose o siguen presentando noticias de aquí a las siguientes jornadas, podemos llegar a presentar una contracción por parte de las cotizaciones. Entonces, eso es un punto también, la verdad, bastante importante. Y adicionalmente, cuando yo les estaba mencionando de entender un poco mejor los mercados, o más que todo de las variables que pueden afectar ese mercado, es que hay algunos momentos en donde nosotros vamos a poder ver que las noticias, ya sea un aspecto, digamos, adicional, o ya sea un sustituto, o ya sea un derivado, también pueden llegar a generar ese gran impacto. De hecho, aquí estamos viendo una noticia del 2018 que la verdad fue algo bastante interesante, que en este caso la publicación de los inventarios de petróleo en ese momento fue bastante negativa. Entonces, claro, muchos están apuntando que los precios iban a presentar un fortalecimiento. Pero de hecho, algo que muchos no esperaban es que efectivamente los inventarios de gasolina, no de petróleo, sino de gasolina, presentaran un fuerte incremento. Entonces, claro, esto lo que generó fue que el petróleo, con referencia a WTI, presentará una caída del 1, bueno, de $1.7 solamente por la noticia de las gasolinas. Entonces, claro, la gasolina nosotros sabemos que es un producto terminado que efectivamente deriva del petróleo y es por eso que nosotros debemos tener esa vigilancia por parte de este tipo de activos. Entonces, digamos aquí, de hecho, lo estamos viendo, el momento en que se conoce la publicación por parte de la noticia, pues, sobre todo de los inventarios de gasolina, podemos ver que en un corto plazo la reacción igualmente puede llegar a generar movimientos significativos que nosotros como traders podemos poder encontrar o queremos encontrar para poder llevarnos el mejor beneficio en ese momento de mercado. Otro punto, digamos también desde el aspecto fundamental que les voy a dejar el día de hoy o de las noticias, son las elecciones presidenciales.
¿Y eso por qué se debe? Porque las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, sobre todo, que son elecciones que vamos a tener en noviembre de este año, marcan una fuerte caída o un fuerte incremento por parte de los mercados financieros. ¿Por qué se debe eso? Porque cuando nosotros estamos en periodos o en años electorales, es cuando entra la teoría de los ciclos presidenciales. ¿Qué es lo que nos dicen los ciclos presidenciales? Que durante ese último año de mandato y el siguiente, es decir, el nuevo año de mandato, es cuando los mercados presentan fuertes movimientos debido a las nuevas políticas que pueden estar llegando a entrar en ese tipo de economía. Entonces, claro, ¿qué fue lo que ocurrió el 8 de noviembre del 2016? Que se estaban presentando pues las elecciones en los Estados Unidos, donde la apertura de los mercados, en sí los futuros del Standard Poor's, se desplomaron 100 puntos, 110 puntos aproximadamente antes de subir y empezar un nuevo rally, porque inicialmente pues se llegó a generar ese pánico donde Hillary Clinton estaba pues efectivamente punteando en las encuestas, donde muy posiblemente se hubiera presentado una, digamos que efectivamente un cambio en los mercados, porque sin duda alguna Donald Trump pues era ese candidato por parte de los mercados financieros, y ahí normalmente es cuando nosotros vamos a poder ver fuertes movimientos tanto en los índices bursátiles como en las acciones, donde los traders pueden encontrar esas oportunidades para tener efectivamente esos beneficios y adicionalmente pues porque ese momento en los mercados se presentaban altos niveles de volatilidad, donde esos niveles de volatilidad se pueden llegar a o pueden llegar a presentar una nueva tendencia a los activos. Entonces, claro, ¿qué fue lo que se presentó durante el Standard Poor's, sobre todo durante los días o durante estos periodos de elección? Tuvimos una caída que fue cuando Hillary Clinton estaba pues ganando mayor terreno con respecto a Donald Trump, pero luego que Trump llegó a pues a puntear en encuestas, a ganar pues efectivamente bueno, esas elecciones en los estados de los Estados Unidos más relevantes, fue cuando se presentó ese nuevo inicio alcista por parte del índice de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil y pues mayor participación en los mercados en general. Entonces, claro, eso es un punto también muy importante. Y ya, finalmente, lo que vamos a ver nuevamente es una noticia por parte o cómo vamos a empezar a mirar la interpretación de las noticias a través del mercado accionario. Y en este caso, lo que tenemos es un ejemplo, la verdad, bastante conocido durante este año y fue la contracción que presentó Disney de un beneficio neto del 91% con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Es decir, estamos comparando mayo del 2019 con respecto a mayo del 2020 y eso se presentó por el cierre de los parques de Disney debido al tema del COVID-19. Claro, ¿qué fue lo que ocurrió en ese punto? Que cuando Disney anunció que efectivamente bueno, se estaba o se va, o bueno, sus proyecciones presentaron una contracción de a incluso un 91%, eso generó pues un momento de miedo, de pánico en los mercados financieros y normalmente cuando se presentan estas noticias es que los mercados reaccionan de una manera, sobre todo en el corto plazo. Entonces, en este caso estamos viendo pues el indicador Alligator con el indicador del MFI, Market Facilitation Index, y qué es lo que podemos ver, que al momento en que entendemos la publicación o la noticia que efectivamente se conoce esa contracción por parte de los beneficios netos de la compañía, es cuando nosotros podemos ver que la acción efectivamente pasa de los $112 a los $108, e incluso las siguientes jornadas lo llegaron a puntear sobre los $100. Claro, esta caída significativa simplemente se presentó por unos resultados de una proyección negativa por parte de los parques de Disney. Y adicionalmente, que se presenten noticias positivas o negativas no significa que nosotros los traders no podamos participar. De hecho, ¿qué es lo que podemos ver? Que las barras verdes del indicador del MFI, que son las que indican nuevo volumen y movimiento por parte de los precios, se presentaban bajo un mismo comportamiento, pero más que el mismo comportamiento, lo que nos están diciendo es que había una entrada mayor de participantes que en este caso mantenían pues efectivamente una posición de venta, sobre todo que en un periodo de alrededor de 5 jornadas del mercado hasta que efectivamente este se estabiliza y nuevamente vaya a presentar un momento de tendencia. Entonces es una manera que nosotros los traders vamos a empezar a interpretar de una mejor manera las noticias
y adicionalmente que nosotros como traders siempre vamos a querer sacar esos beneficios. Entonces, ya digamos que en estos puntos tienen cómo vamos a empezar a interpretar las noticias, pero sobre todo porque estamos entendiendo más este webinar o este tipo de webinars durante pues estas 2 primeras semanas, es porque estamos a puertas de las publicaciones de los estados financieros de las diferentes empresas. ¿Por qué se debe esto? Porque normalmente las empresas siempre publican en 4 periodos de tiempo, es decir, en cada trimestre del año, donde el siguiente mes, al momento de culminarse ese trimestre, es cuando se empiezan a publicar estados financieros. Ahorita estamos en 30 de junio, digamos que pues ya las empresas, de hecho este mes están haciendo cierre mensual y nuevamente se van a presentar pues las publicaciones de cómo se comportó la economía durante el segundo trimestre del año, que debido al tema del COVID-19 pues se puede llegar a esperar fuertes contracciones, es decir, que ustedes como traders tienen que empezar a seguir las noticias para poder, sin duda alguna, primero enterarse, porque las noticias les van a ayudar a enterarse cómo se está comportando la compañía antes de que se presente la publicación de los estados financieros, y cuando se presente la publicación de los estados financieros, ustedes pues sin duda alguna tener la mejor posición posible. Entonces eso también es un punto importante que quiero dejarles en el webinar de esta noche, y pues ya para finalizar podemos entender que sin duda alguna la interpretación de las noticias, como les estaba diciendo, no hay una teoría en específica de cómo interpretar una noticia. Calendario económico sí vamos a poder interpretar y vamos a poder encontrar mucho contenido, pero de una noticia, dependiendo del interés de la noticia y de los sectores que pueda llegar a impactar esa noticia, vamos a poder entender pues el impacto que puede tener esta tanto en un activo en específico como en un mercado, como en un sector e incluso como en toda una economía. Entonces, si ustedes quieren saber más con respecto a nuestros cursos de trading, con respecto al newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, estos webinars, clases personalizadas, por favor, envíenos un correo a info@eldfx.com, y pues si tienen alguna pregunta con gusto se las puedo ir respondiendo pues ya en estos últimos momentos que nos quedan del webinar. Igualmente también les agradezco a todos ustedes por su participación. Yo sé que este tema de las noticias tal vez no es algo, o bueno, no es un punto que nosotros trabajemos los traders, digamos, de una manera, porque en sí no hay una teoría que nos pueda llegar a impactar o digamos, que nos vaya a describir cómo una noticia puede generar impacto, pero sin duda alguna, al momento en que nosotros la estamos leyendo y, y más que todo, al momento que estamos viviendo la noticia y analizándola en los mercados, es cuando nosotros vamos a poder entender de una mejor manera el impacto, y pues que sin duda alguna vamos a tener una buena interpretación y la experiencia ante todo. Eh, Sí, Juan Felipe, no te preocupes. Si quieres, lo que me estás preguntando con respecto a las clases personalizadas, si quieres, porfa, escríbenos un correo a info@eldfx.com, que nosotros pues te brindamos todo, bueno, sobre todo que el equipo te brinda esa información con respecto a las clases. ¿Listo, Juan Felipe? Vamos, para que tengas en cuenta. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y su atención. Igualmente, también los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales del Distrito Financiero. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Para las personas que quieran escribirnos por WhatsApp, digamos Juan Felipe, que tienes la pregunta con respecto a las clases, por favor, escríbeme al correo, bueno, el número telefónico más 57 313 414 6338, pero para aquellas personas que quieran saber más, que quieran saber, digamos que un punto ya en específico, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com, o para las personas que tengan perfil en TradingView, como lo estábamos viendo, por favor síganme a mi perfil r-ramírez-dfx. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, actualmente trader y analista de mercados del Distrito Financiero, y con todo, bueno, igualmente muchísimas gracias a todos por su atención. Nos veremos en un próximo webinar, y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en una próxima emisión. Feliz noche.